la doctora Silvia Heiser, Hilda Saray y el doctor Román Zárate te invitan a emocionarte con el poder de la palabra. Porque la mejor obra del día es cuidar de nuestras emociones. Emocionarte. ¿Cómo están ustedes? Al filo del mediodía les saludamos con muchísimo gusto para la transmisión, para la realización, la creación de este, que es un espacio en vivo en donde la construcción de la cultura del cuidado emocional es nuestro primer objetivo. Damos la más cordial bienvenida a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Educación en el 1060 de amplitud modulada y también a través de www.radioeducacion.edu.mx y también muy cordialmente damos la bienvenida a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM desde la ciudad de Zacatecas. Estamos en esta transmisión enlazada que comenzó su periplo radiofónico la semana pasada con una maravillosa experiencia de transmisión en vivo desde las instalaciones de Radio Zacatecas. Mi nombre es Hilda Saray y en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio le doy la más cordial bienvenida y la invitación la extiendo pues para que se quede y participe de este espacio. La doctora Silvia Heiser está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Como en cada programa, muy buenos días, buenas tardes. Encantadísima. Nos fue maravillosamente en Zacatecas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué maravillosa experiencia. Uy, sí, todavía traemos pila zacatecana. Efectivamente, mucho interés de parte de los medios en Zacatecas. ¿Cómo no? Nos recibieron maravillosamente el director de Radio Zacatecas, nos atendió genial, fuimos a visitar la mina, sí. Compramos piedritas. El Cerro de la Bufa, un recorrido maravilloso por la ciudad de Zacatecas, pero centrándonos en lo que se refiere al acontecimiento radiofónico, efectivamente, doctora, como usted lo menciona, el licenciado Efraín Esparza estuvo al pendiente de todo lo que se necesitó para la realización del programa. Él es el director de Radio Zacatecas y seguramente usted recordará, doctora, el mismo licenciado Esparza nos refirió que la señora gobernadora Amalia García estuvo muy interesada en el programa y en la escucha completa del programa. Así es. Y bueno, indiscutiblemente que llevábamos un equipazo de radioeducación, ¿no? Vita Cortés, Hilda Saray. Y todo el equipo acá en México, ¿no? Exacto. Estuvo Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, por supuesto que Angélica Cortés y Alejandra Gómez como parte del equipo, Fructuoso López también como parte del equipo de Emocionarte que hicieron posible esta transmisión. Y mención especial a todo el equipo técnico, humano, logístico de Radio Zacatecas que estuvieron ahí al pie del cañón para cualquier cosa que se necesitara. Exactamente. Y por supuesto al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿no? Indudablemente. Ahí estuvieron los especialistas dando la atención que se brinda, por supuesto, como parte del servicio de este programa. Si usted nos escucha en la Ciudad de México, puede llamar al 4155-1060, que es el teléfono de Radio Educación, o también puede llamar a el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos al 5680-7686. Ahí le van a contestar especialistas, psicoanalistas del CIEL para la atención que usted precise en el ámbito emocional. Aquí en Radio Educación se encuentra la doctora Yasmín Miranda Peralta, la doctora Patricia Aguilar López y el doctor Alejandro Simancas. Si usted está en Zacatecas, nos puede llamar a la Ciudad de México a través de 2 líneas que tenemos sin costo para usted. Puede llamarnos a Radio Educación al 01800 080 1060, 01800 080 1060, en donde le van a contestar estos 3 especialistas, o bien puede llamar también sin costo desde la ciudad de Zacatecas al 01800 509
8106, que es la línea sin costo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, donde le atenderá un especialista. El doctor Román Zárate también está con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues le saludamos, hicimos ya un primer comentario de la experiencia zacatecana y nuestro gusto porque este programa se esté transmitiendo simultáneamente hasta aquel estado. Bueno, realmente a mí me parece y es muy alentador esta situación porque creo que habla y nos permite tomar en cuenta la importancia de un programa como este cuando llega a este lugar tan lejano de la Ciudad de México y donde nosotros pudimos sentir que hay necesidad de que las personas encuentren otra forma de resolver las cosas, que hay soluciones en la medida en que hagan caso de aquello que les ocurre. Claro. ¿Sí? No podemos negar, como lo dijimos allá, los problemas son diferentes en lo social aparentemente, pero en lo privado, en lo íntimo, están íntimamente relacionados. Lo escuchemos en el DF, en Zacatecas o en Yucatán. Claro, y la idea es que no obstante la lejanía física de ambas ciudades, podamos construir un espacio común radiofónicamente hablando. Bueno, eso sí. Perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas en la Ciudad de México y en Zacatecas, en la ciudad capital del estado, y a todas las regiones a donde llegue esta señal, o también a los estados circunvecinos, a Zacatecas, en donde escuchen este programa. Comenzamos, estamos hoy en las partes finales del mes de febrero que hemos dedicado a hablar del amor y hoy particularmente abordaremos el programa número 4 y último de este ciclo, Amor y Deseo Sexual. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten y progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Julio Cortázar. La palabra de Julio Cortázar nos permite abrir la puerta y la ventana, doctora, al tema del día de hoy, amor y deseo sexual. Ya hemos hablado del amor en la relación amor-odio, el amor egoísta, la importancia del otro en la creación del amor y el programa pasado, las posibilidades del amor en tiempos del neoliberalismo con todos estos asuntos que plantea el contexto social. ¿Cómo podríamos comenzar hablando de la relación, si es que hay o no hay, o de cómo hemos identificado o no el amor y el deseo sexual? En un primer momento podríamos decir que casi cualquiera puede distinguir expresiones sexuales en la vida cotidiana. Hay una visualización muy amplia de lo que se piensa como deseo sexual y hay también una serie de ideas socialmente aceptadas, otras no, una serie de prácticas personales, comunitarias, sociales, que nos hablan de cómo se ha ido, moldeando el deseo sexual. ¿Qué tienen que ver o tienen que ver el amor y el deseo sexual? Bueno, sí, indudablemente que en forma general podemos decir que a lo largo de los programas que hemos dedicado al mes del amor, que así lo nombramos nosotros, hemos visto la problemática del amor. Pero ahora nos toca hablar precisamente de lo que viene a ser el deseo sexual. Y en términos generales, como usted decía muy bien, si bien todo el mundo lo puede sentir, no todo el mundo puede distinguir que el sexo y el amor son como el agua y el aceite. Y que generalmente creemos que aquello que es sexual, decimos, es amor. Y puede llegar la cuestión del deseo sexual a una fijación muy intensa con algunas
parejas con algunas personas. Pero eso no quiere decir que esa intensidad de la sexualidad sea el amor. No, podremos llegar, digamos, a comparar que esa intensidad sexual o ese deseo sexual por el otro, hasta llegar, digamos, a situaciones a veces trágicas, porque en una relación muy apasionada en lo sexual puede haber inclusive un nivel de celos verdaderamente hasta llegar a los celos que consideramos enfermizos. Pero eso no es el amor. Eso sí es muy importante porque generalmente confundimos eso, ¿no? Sí, deseo igual amor. No, ¿qué va? Ni tampoco al revés. Ni tampoco al revés. Amor igual a deseo, no. Ya. Pero, ¿por qué la fascinación que sentimos los seres humanos por el deseo sexual, por todo lo que tenga que ver con la sexualidad? O sea, puede ser obvio, a todos, todo mundo puede decir es que sí hay una fascinación, y eso, ¿para qué se pregunta? Sí, es claro, y a todos nos ha sucedido. Pero, ¿en dónde reside esa fuerza? ¿De dónde aparece esa fascinación que tenemos los seres humanos por este asunto, doctor? Bien. Uy, el doctor viene así como que digno ciudadano de la Ciudad de México, habitante era lo que quería yo decir, digno habitante de la Ciudad de México. Pero usted no se deje intimidar por la enfermedad, doctor. Vamos adelante. Sí, sobrepasemos el evento. El evento. Bien, la fascinación tiene que ver indiscutiblemente que con la naturaleza de la constitución de los seres humanos. Es decir, cómo el ser humano va desde muy temprana edad, podemos decir desde que nace, encontrando en su propio cuerpo formas de satisfacción, formas de placer que se van fijando, podríamos decir, se van estableciendo como aquellas formas privilegiadas para cada persona. En esto tiene que ver, podemos decir, el trato que se le da, lo que recibe, los estímulos, lo que él va construyendo a partir de ello, ¿sí? Entonces, conforme avanza, conforme progresa, indiscutiblemente que la maduración del organismo, del cuerpo, estas formas de placer se desplazan o se agrupan alrededor de ciertas partes del cuerpo. Ahí podemos decir que el aspecto sexual tiene toda esa carga corporal, por supuesto, pero también pero que su verdadero peso lo tiene por lo emocional que el sujeto deposita en esto. Por el significado que le damos. Por el significado que le damos, por el significado que va teniendo. Y que esto es lo que sí, de alguna manera, puede ir cambiando, adaptándose, según las diferentes culturas, educaciones que cada quien recibe, ¿verdad? Y otra pregunta que parecería obvia, doctora Heiser, ¿es el deseo sexual una expresión netamente humana? No, indiscutiblemente que si decimos deseo, sí. Si decimos instinto, entonces podemos distinguir que el instinto sexual que está al servicio de la reproducción es muy intenso, pero nosotros somos finalmente animales que hemos creado un mundo simbólico, es decir, somos animales que hablamos. Lo decimos y lo vivimos cotidianamente, pero con tanto empuje al mono desnudo, al quien se llevó mi queso. Exactamente. Es decir, tantas cosas, tantas inducciones a que nos pensemos como animales orgánicos pura y exclusivamente, se hace a veces muy difícil recordar que la distancia entre el animal que no habla y el animal que ha sido capaz de producir un lenguaje, es como si viajáramos de aquí al final de la galaxia. Más o menos así es la distancia. Y entonces hay que reforzar, hay que situar muy bien que esto que decía el doctor, que es muy importante, en el animal es un instinto, pero en el ser humano juega inmediatamente, digamos, esta manifestación erótica, esta manifestación de lo sexual, como él decía, con un fundamento, con una base orgánica, ¿sí? Está ligada inmediatamente a los afectos.
Es decir, en otros programas hemos dicho que el cuerpo es el escenario de lo psíquico, de lo emocional. Entonces, tomamos inmediatamente al cuerpo para expresar ahí toda esta manifestación erótica. Pero no bien hay una manifestación erótica que hay una construcción psíquica simultáneamente. Es decir, no pensemos que en el ser humano que habla, el sexo y el universo simbólico está separado, sino al contrario, y justamente eso es lo que complica tanto las relaciones eróticas, las relaciones sexuales en las parejas, y que el Viagra pues no lo va a venir a solucionar, porque el Viagra apunta única y exclusivamente a lo orgánico, ¿sí? Pero le digo, con tanto empuje a esto, muchas veces llenamos de mucha magia las expectativas, digamos, en los medicamentos, en los fármacos, que vengan y solucionen algo que tiene que ver con lo emocional, claro, y no con lo orgánico. Ahora, en ese sentido, como veíamos en la esfera de lo emocional que está relacionado, que está inmersa en un contexto social, estamos expuestos a una gran cantidad de discursos en relación con el amor y el deseo sexual, es decir, a una gran cantidad de ideas que a veces están encontradas. Por un lado, sí, encontramos, por ejemplo, la sacralización del deseo sexual mediante, por ejemplo, el matrimonio. Claro, claro. Que no hay posibilidad de ejercicio sexual, digamos, si no es dentro del matrimonio y con fines reproductivos, digamos, en un extremo radical. Luego, corriéndonos hacia el otro extremo, hay alguna lasitud para el ejercicio de la sexualidad, bueno, sí, dentro del matrimonio, aunque no sea con fines de reproducción. Claro. O después, bueno, sí, antes del matrimonio, pero sí hay una promesa de compromiso futuro. Hasta llegar a discursos en donde la sexualidad, el deseo está mostrado, abierto a través de los medios y a través de una serie de ideas que Exacto. Nos confrontan, que siempre nos están llevando de un lado hacia otro. ¿Cómo puede el sujeto ubicarse en este panorama cuando claro. De pronto ve involucrados todos estos elementos en su vida cotidiana? Hay que señalar algo que es muy importante. Usted escribe muy bien. Si nosotros en este momento nos pusiéramos a pensar cuántos libros se han escrito para guiar a los seres humanos, principalmente a los jóvenes ahora, ¿sí? Guiar a los sujetos para tener una felicidad o un encuentro o un acierto en la vida sexual, ¿sí? Verdaderamente nos asombraríamos. Sin embargo, y eso a mí me da mucho gusto, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo eso, técnicas, aparatos, libros, sexólogos, programas de radio, programas de televisión, en fin, todo lo que tenemos, sin embargo, tenemos los mismos problemas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el sexo no es una cuestión de libros, ni de palabras, ni de guías, sino que tiene que ver con lo que el sexo puede representar y significar para cada ser humano. Podríamos pensar, por ejemplo, que bueno, el deseo se manifiesta, pero puede ser terrorífico llevarlo a cabo. En muchas personas hay una abstinencia en lo sexual justamente porque hay terror a lo sexual. Que en muchas ocasiones esto se ordena por las prohibiciones religiosas, pues podríamos decir que es una buena máscara, pero no se trata de eso. El sujeto puede llegar a tener terror a que lo toquen, terror a la penetración, terror a que el miembro sexual masculino no tenga erección. Los seres humanos, por ejemplo, en este caso los hombres, no pueden garantizar las erecciones. No pueden decir, bueno, me atrae una mujer y ya está, ¿no? Con eso es más que suficiente. Hay hombres que el solo hecho de mirar a la mujer de determinada manera se excitan y de mirarla en otra situación se desexcitan. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso no lo va a resolver ningún libro, porque la respuesta erótica es en el momento del encuentro con el otro cuerpo, ¿sí? Y estoy hablando
también, digamos, la problemática de la homosexualidad no está alejada de estos miedos, de estos terrores, y que ante esa situación no hay libro que nos acompañe. No se puede, por anticipado, decir cuál va a ser la reacción en el encuentro, digamos, de la pareja. Digamos que entonces la condición sexual de las personas no garantiza tampoco de ninguna manera un ejercicio del deseo en términos siempre favorables. Claro, así es. Es decir, no hay gimnasia. Pero no hay bueno, gimnasia entonces deseo. en este panorama, ¿cómo entendernos a nosotros mismos? ¿Cómo entender si estamos dentro de una normalidad o no? O si somos muy diferentes, o si cada quien puede hacer su propia expresión de amor y deseo sexual, o no vale la pena preguntarse esos asuntos y quizá el cuestionamiento tenga que ser por otro lado, doctor. El cuestionamiento vendría principalmente por cómo vive cada persona su sexualidad. Es decir, si para él, en esta forma como decía la doctora, en estas construcciones que él ha hecho, en estos temores, en estas expectativas que incluso pone en la otra persona, si esto para él en algún momento le resulta angustiante, doloroso, no le produce felicidad, en esto la medida está en cada persona. Es decir, no podemos decir, pues todos necesitan una revisión, como una verificación de auto, ¿no? Esté bien o mal, tiene que pasar por la verificación. No estaría mal, doctor. Por lo menos sería una buena clínica. Claro. Pase usted a revisarse. A ver cómo anda en esto. Pero entonces cada quien puede tener su propia expresión de deseo sexual si con ella está feliz y hace feliz o está en acuerdo con quienes lo rodean. En esto creo que por lo mismo no hay una normalidad estandarizable. Uh-huh. Pero se pretende. Claro, lo que encontramos nosotros es que eso sí, socialmente se pretende que haya una normalidad, algo que todo mundo iguales, todos iguales, pero la realidad es que no es así. Más bien todos diferentes. Más bien es todos diferentes, cada uno. Uno puede hacer un análisis de ciertas manifestaciones contemporáneas, como decía de alguna manera usted, al hablar de que, bueno, unos van desde la actividad sexual única y exclusivamente en el matrimonio, bendecida por todos los ritos necesarios y solamente con propósitos reproductivos, hasta la liberación más liberada, más abierta, uh-huh. más sin normas, más sin restricciones, ¿no? Sí, ahí donde no se pregunta el nombre, ahí donde puede ser, digamos, en un lugar oscuro, en donde ni siquiera veo el rostro, sí. Que son las manifestaciones también actuales que buscan con intensidad los jóvenes. Y que se trata única y exclusivamente de gozar del cuerpo del otro, pero del cuerpo del otro que auténticamente lo convierto en ese aspecto, en un objeto. Mm. ¿Sí? Digamos que ahí estamos en dos extremos que eventualmente se pueden tocar. Sí. Naturalmente. Sí. Claro. Eso es excelente, Hilda. Muy bien. Muy bien, ¿no? Porque como dice la doctora, que se convierta al otro en un objeto, bueno, es lo mismo, ¿no? Aquel señor que solamente tiene relaciones sexuales con su mujer para reproducirse, pues la señora no es más que una incubadora o alguna cosa así, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es como echarle una semillita a una maceta, ¿sí? Yeah. Entonces, yo creo que en estos extremos, cualquiera que sea, si es una norma, finalmente es un intento de estandarizar a las personas. Lo imposible de estandarizar. Exacto, pero es que es una pretensión de hacerlo, claro. ¿no? Lo mismo da que se diga, pues hazlo con quien quieras, como quieras, a la hora que puedas, no importa nada, o que sea bajo estas restricciones tan cerradas, ¿no? Claro. Entonces, creo que el problema está en intentar hacer una estandarización y no reconocer que en cada persona hay una expresión única con lo que respecta a su sexualidad. Muy bien. Yo preguntaba, perdón, no, doctora, que adelante. si estamos, que si cada quien se le ejerce y está a gusto, entonces el sujeto no tiene problemas, ¿no? Claro. Si no podemos estandarizarla. Ahora, ¿qué es lo que sí decimos? Nosotros podemos ver cuáles son las consecuencias de una sexualidad ejercida de cierta forma o ejercida de la otra.
Y sobre todo, digamos que lo que llega con mayor frecuencia al consultorio de los psicoanalistas, no al consultorio de los sexólogos, pero sí de los psicoanalistas, es cómo en muchas prácticas sexuales no se experimenta un placer, no se experimenta una satisfacción plena, y que van en pos de la pregunta central: ¿de qué manera participo yo para que eso no se dé? ¿De qué manera participa el otro para que eso no se dé? Y entonces, bueno, ahí tenemos precisamente la actividad de los sexólogos. Cuando los sujetos plantean esta problemática, los sexólogos creen que es una cuestión de conducta, que es una cuestión, digamos, de ver cómo se golpea, cómo se toca el punto F, G, H, I, J, K. Todo el abecedario. O qué se pone, o que si hay velas, o si no hay velas, o si hay música, o si hay ropa especial, o si hay esencias, o si hay, etcétera. Bueno, eso sería lo previo, pero el problema grave es el cuerpo del otro. Ahí está. Vamos a dejar aquí un par de reflexiones fundamentales para el programa del día de hoy, que la norma no es la similitud, sino la diferencia. En todo caso, si hay que establecer alguna norma, la norma es la multiplicidad de posibilidades y, al final de cuentas, la expresión personal de la sexualidad, ahí sí, de cada quien. Y segundo, que en este asunto va mucho más involucrado que el momento o la superficialidad. Cuando hablamos de deseo sexual, vamos mucho más adentro de lo que somos y de lo que queremos. Estamos en Emocionarte, en la Ciudad de México y en Zacatecas y en sus estados de alrededor y en la zona conurbada de la Ciudad de México, en este programa que es en vivo. Llámenos. Te toco y veo tu cuerpo y tú respiras. Ya no es el tiempo de vivir separados. Eres tú. Vas y vienes y yo sigo tu imperio para lo mejor y para lo peor. Y jamás fuiste tan lejana a mi gusto. Cántico a Elsa, obertura, Luis Aragón. Teléfonos en la Ciudad de México 41 55 1060. 41 55 1060. Teléfonos desde Zacatecas 01800 080 1060. 01800 080 1060 o también 01800 509 8106. 01800 509 8106. El amor y el deseo sexual es el tema que estamos abordando esta ocasión en Emocionarte, donde estamos transmitiendo en vivo desde Radio Educación y a través del canal 2 de la red EduSat, a través de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM en la capital del estado. Continuamos, doctora Heiser, doctor Román Zárate.
generalmente son muy ociosas las preguntas de qué fue primero, si esta cosa o la otra, o qué define a una a la otra, pero parece ser que en este tema no tenemos más remedios sino que plantearla, porque muchas veces en la vida cotidiana así se nos presenta. Así se nos presentan las disyuntivas cuando tenemos que tomar una decisión o cuando estamos frente a una situación determinada. ¿El amor y el deseo sexual van al mismo tiempo? ¿Uno es primero? ¿Qué fue primero o qué va primero en el desarrollo del individuo? ¿O qué manifestamos primero? O, si me apuran, ¿qué hay que expresar primero? ¿El amor o el deseo sexual? Digo, no que vayan a pensar de nosotros, ¿verdad? Claro. Bueno, si me apuran, indudablemente que si se trata de, como dicen, de llegarle a una mujer, ahora se puede proponer inmediatamente la relación sexual. No hay grave dificultad para ello, ¿sí? Lo que pasa es que muchos hombres se quejan de esa posibilidad, digamos, tan expedita. ¿Cómo que se quejan? Se quejan. Pues no ya decía, bueno, ya lo ve? decía Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, Ajá. sin ver que sois la ocasión de lo mismo que causáis. Exactamente. Pero ahora se llega, digamos, a toda una experiencia de hastío. Y eso es precisamente la diferencia entre el amor y el sexo única y exclusivamente. Ahora bien, pueden ir conjuntamente, pero el sujeto no los distingue y principalmente el hombre no los diferencia. ¿Me explico? La mujer siempre va a plantear que antes de ser cogida sea amada. Ya. ¿Sí? Pero Antes de. Pero ¿por qué, por ejemplo, en la secundaria o en la juventud las mujeres nos obnubilamos tanto y relacionamos muy profundamente ese despertar del deseo sexual con un enamoramiento profundo? ¿O si es un enamoramiento profundo? ¿O qué pasa? Indudablemente que usted marca una cuestión muy importante en el caso de y aquí hay que diferenciar que la vida sexual de los seres humanos, en el caso de los varones, es radicalmente diferente, pero así radicalmente diferente a la sexualidad femenina. No hay posibilidad, digamos, de emparentarlas, de confundirlas, esto es muy importante. La sexualidad femenina no tiene nada que ver, agua y aceite, no tiene nada que ver con la sexualidad masculina y viceversa. Aun cuando hablemos de hombres que tienen una preferencia sexual por hombres y cuando hablemos de mujeres que tienen una preferencia sexual por mujeres. No, ahí sí habrá que presentar lo siguiente. Cuando un hombre se dirige en un deseo sexual a un hombre, hay que tener una condición de esa sexualidad, que el otro tenga pene. ¿Sí? En el caso de las mujeres no, porque en el caso de lo que se ha denominado el lesbianismo, ¿sí? Las mujeres no requieren que el cuerpo del otro contenga o tenga, en este caso, como es en el caso de los hombres, un pene. El sujeto que busca a un hombre busca un pene en el otro cuerpo. En el caso de las mujeres no. Y también hay que subrayar que en el caso de las mujeres, por más que se restringen y por más que se besuquien y por más que se hagan, finalmente la relación es entre mujeres. ¿Qué quiere decir? Que es difícil encontrar la homosexualidad en el caso de las mujeres. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, una forma muy radical que no pasa por el hecho de lo imaginario, es decir, de la manifestación conductual, en donde sexólogos y muchos clínicos, psicoterapeutas y demás se van en la finta de la sexualidad humana. Sin embargo, esto no anula lo que usted ha dicho, que hay diferencias muy grandes entre la manera de expresión sexual de mujeres y la expresión sexual de hombres. Así es, eso en cuanto a lo heterosexual. Y lo otro, ya lo mencioné, pero indiscutiblemente que cuando usted hablaba de esta emoción intensísima en el caso de las adolescentes, ¿qué otra palabra podrían tener para expresar lo que siente como actividad intensa, ¿sí? El cuerpo? Pues la palabra amor. O enamoramiento, o apasionamiento. No. Es la expresión de su sexualidad. La prueba es que vemos que en las relaciones de los adolescentes las parejas duran muy poco. Las parejas, digamos, son muy versátiles, es decir, ahorita estoy apasionadísimo por esta chica o viceversa, y en un mes y medio, pues ya me gusta otra, o ya me dijeron que, en el caso de los varones,
Hay una que es la reina y pues hay que ganársela, ¿no? Sí. Aquel varón que en la secundaria gane a la famosita, bueno, ese gana premios de reconocimiento. Entonces, doctor, el deseo sexual no siempre se manifiesta como carnalidad, sino también como poder o como competencia o como expresión de subyugar al otro. Indudablemente que todo eso que usted menciona, ¿sí? Es verdad, es definitivamente verdad. Hay un aspecto muy importante que se juega en el erotismo, ¿sí? Yo deseo dominar el cuerpo del otro para mi satisfacción. Ahí la razón de las violaciones. Es decir, tener el cuerpo del otro a mi servicio, pero sobre todo en esa expresión de dominación, de sumisión, de impotencia del otro, ahí donde me apodero del cuerpo del otro y el otro no puede participar como sujeto, sino única y exclusivamente como cosa, porque en el caso, digamos, de la violación no hay un cuerpo, no hay un objeto, se trata de la cosa. Es decir, esta cosa la tomo como a mí se me dé mi repajolera gana, ¿no? Indudablemente que todo eso se observa en la manifestación de la sexualidad humana. Ahora bien, el amor, ¿cómo va entrelazándose el amor en esta experiencia erótica, en esta experiencia sexual? Por supuesto que sé que todo aquello que va en la línea de la degradación del otro, podemos distinguir perfectamente que no se trata de amor, ¿sí? Todo lo que va, digamos, en la línea de la violencia en el sexo, no podríamos pensar que ahí hay amor. Aunque sea una expresión personal, como decía el doctor Azevedo. Claro. Hay personas que requieren una estimulación, digamos, sádica para que puedan llegar a una excitación, y eso pues podrá ser insoportable para la sociedad, pero eso es normal. Eso forma parte de la vida sexual de los seres humanos. Acarrea efectos y consecuencias muy graves. Tenemos, por ejemplo, todo el problema de las mujeres asesinadas en diferentes... Sí, bueno, las de Juárez y también las del Estado de México y también en París y también en Inglaterra y en el resto del mundo, ¿no? Sí. Lo cual habla precisamente de cómo la satisfacción erótica puede estar al servicio de quitarle la vida al otro. Pero, doctor, hacía yo el señalamiento de la adolescencia, particularmente entre las mujeres, porque es un momento de una gran efervescencia en términos emocionales y también de deseo sexual. Pero, ¿qué pasa antes y después? ¿Este deseo sexual se va modificando con la edad, con la experiencia de vida, con cómo vamos cambiando a lo largo de los años? No es educable. Bueno, educable no lo es. Pero va cambiando. ¿Qué pasa antes y después? Era lo que decía. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo la vida sexual de los niños es de una forma. Y puede ser desde que son unos bebitos. No es la misma que de un adolescente que tiene otras posibilidades físicas de llevar a cabo experiencias sexuales, o conforme va madurando el cuerpo hasta que se vuelve anciano, ¿no? Pero eso no es educable, ni tampoco desaparece. Adopta formas dependiendo incluso de las posibilidades de ese cuerpo. Hay, por ejemplo, doctor, una problemática muy seria en nuestro país al respecto de que los viejos ya no tienen deseo sexual, y eso es absolutamente falso. Pero hay ideologías que efectivamente aplastan la posibilidad de la expresión de ese deseo sexual, digamos, de una manera hasta cierto punto, pues con otra gente. Entonces se dedican a situaciones más perversas, ¿no? ¿Sí? Claro, porque ahí está presumiblemente en términos sociales clausurado ese deseo. Y si hablamos de mujeres, es todavía más definitivo en ese sentido. Sí, no, es terrible, Hilda. Sí, claro, porque todavía en el caso del hombre, bueno, existen los hombres rabo verde, ¿no? Como se les conoce popularmente. ¿No? Pero no existen las mujeres lo de rabo, de orejas ¿quién sabe? verdes. Y verde, pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Más bien de tumescencia del pene, ¿no? Pero creo que esto que se toca es muy importante. ¿Cómo se niega el que las personas a partir de cierta edad ya no tienen deseo sexual? ¿Sí? Y da lugar, como dice la doctora muy bien, a otras prácticas que pueden convertirse en cuestiones perversas,
Sobre o en todo, abusos, digamos, ¿no? claro, y todo el mundo cree que pues, si deja a la niñita con el abuelito, está segura, no va a pasar nada, ¿sí? No, pues el abuelito tiene un deseo sexual tan fresco y tan intenso como el adolescente. Sí, como si dejara a la niña de 13 años con un niño de 15, ¿no? Claro, y en esto habría que tener mucha claridad para no caer ni en estas valoraciones negativas, ni tampoco en la moralización de qué dirá la gente, o qué feo, o qué inadecuado que haya deseo sexual en los viejos, hombres o mujeres. Sí, sí, totalmente. Debiera de haber más películas que fomentaran esto. Ahora, ¿qué repercusiones emocionales? Ya lo planteaban desde el principio de cómo el cuerpo es este territorio de las emociones, pero ¿qué repercusiones emocionales en términos generales tiene la manera en cómo relacionamos o no el amor y el deseo sexual? Vamos, alguien puede decir, bueno, yo no he encontrado el amor Exacto. tampoco me ha encontrado a mí, ni tampoco creo tener la capacidad de construirlo, pues mientras me voy por el deseo sexual, ¿no? Y claro. O alguien que diga, bueno, también en estos extremos que la sociedad contemporánea propone, en algunas religiones está prohibido para sus miembros la expresión, hombres o mujeres, la expresión del deseo sexual como lo conocemos, y entonces hay lo que se llama una sublimación en el amor. ¿Qué efectos tiene esto sobre hombres y mujeres en su vida cotidiana, en su pensar cotidiano? Bueno, yo creo que antes que otra cosa habría que aclarar que la vida sexual, la sexualidad no se sublima. Empezando por ahí, ¿Sí? y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, no llenemos al amor de lo que no le corresponde. No hay un amor sin un deseo sexual. Justamente la cuestión es que cuando dividimos que es solo deseo sexual, esto va en contra del amor. Pero cuando lo unimos, cuando las cosas van unidas, entonces pues, podríamos hablar de los amores eternos, por ejemplo. O podríamos hablar también de la inexistencia del amor puro, limpio y sublime. Exacto, claro. O sea, eso tampoco. No, tampoco. No lo hay. O hay vida sexual con la persona amada, o no puede haber amor sin la sexualidad y decir que amamos a esa persona. Porque le estaríamos jodiendo, le estaríamos, digamos, fastidiando en tenerla en una vida de abstinencia en cuanto a la relación con la pareja. Ya, pero en este sentido hay una gran cantidad, digamos, las parejas felices, los matrimonios bien avenidos, los amores para toda la vida, no son precisamente la constante en el mundo contemporáneo. Las estadísticas nos muestran una gran cantidad de divorcios. En el caso de Zacatecas y de otros estados de la República ya hablábamos de la separación de las parejas por la migración o por las condicionantes económicas, etcétera. O sea, en esta situación cotidiana, real, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que nos diría una cultura del cuidado emocional? Bueno, indudablemente que cuando está de por medio el hambre, porque es por lo que migran nuestros congéneres, pues sí, se me fue la palabra, ciudadanos, sí, no, connacionales, exactamente, sí. Estamos reconociendo que hay por lo menos una disposición a un mejoramiento de la familia. Pero no necesariamente hay un amor en la relación de pareja. Bien podemos tomar de pretexto la migración para escapar de un matrimonio infeliz, de un no querer a la mujer, de un no querer tampoco a los hijos. Entonces no es nada más el hecho del hambre, el hecho de la migración lo que destruye la relación de pareja, sino la pareja misma que no ha sido capaz de construir un amor que resista y que soporte precisamente la distancia. Porque los hay. Hemos leído cantidad de veces, ahí está el Taj Mahal, ¿sí? Hemos leído, hemos sabido de esos amores que no los rompe absolutamente nada, ninguna vicisitud. Entonces, saquemos a la luz esos amores para que no nos confundamos con estas separaciones en donde, bueno, los hombres hacen otra relación de pareja en donde están, en el trabajo, o pero ¿por qué? ¿Por qué lo harían?
Pues porque no quieren a su mujer, porque no quieren a sus hijos. No nos hagamos bolas, ¿no? ¿En el ¿Sí? caso de las mujeres es lo mismo? Y en el caso de las mujeres igual. La mujer es mucho más callada, más silenciosa para decir que no ama a un hombre. Lo que sí escuchamos es que la mujer se queja del hombre. Pero es muy difícil escuchar, no es frecuente escuchar, yo a ese hombre no lo amo. Puede decir no me gusta, puede decir que no es adecuado para ella, no la cuida, no es amoroso, qué sé yo, se puede quejar de él. Pero decir que no lo ama, es bastante difícil que las mujeres pasen por ese lado. ¿Por qué? Porque se les adjudica a ellas, por el solo hecho de ser mujeres, se les adjudica, ¿sí?, la condición primaria de que las mujeres, por ser mujeres, aman. Y eso, bueno, yo creo que en la actualidad sabemos que eso es falso. Muy bien. Estamos en Emocionarte con ustedes en vivo a través de Radio Educación y a través de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM. Hacia Zacatecas, este programa se transmite a través del canal 2 de la red EduSat. Y están los doctores Yasmín Miranda Peralta, la doctora Patricia Aguilar López y el doctor Alejandro Simancas en la atención telefónica en estos momentos. Que recuerde, aunque el programa termina a la 1 de la tarde, la atención de nuestros especialistas continúa hasta la 1:30. Quédese con nosotros, estamos en vivo. La felicidad es solo el comienzo de lo terrible, en un grado tal que todavía podemos soportar. Las elegías de Duino, Rainer Maria Rilke. Nuestros teléfonos en la Ciudad de México, 41 55 1060, en donde hay especialistas para atenderle y escucharle. Y si usted habla desde Zacatecas, puede marcar el 01800 080 1060, 01800 080 1060. Como parte del proyecto de este programa, en su realización radiofónica en Zacatecas, también va unida la posibilidad de una atención clínica vivencial, podríamos decir, con la presencia de especialistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos allá en Zacatecas una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días sí estarán para recoger precisamente sus demandas de que un analista les escuche y que todo este tipo de problemas sean posibles, digamos, de canalizar de una manera exitosa. La cultura del cuidado emocional justo lo que pretende es el no aplazamiento cuando hemos detectado que tenemos algún problema, tanto en el tema de ahora, que es muy importante, la erótica y el amor, que si bien pueden darse juntos, unidos, no necesariamente puede ser algo permanente que así sea, sino que en muchas ocasiones se puede expresar una situación amorosa sin que haya un deseo sexual propiamente, pero hablando de la felicidad, del encuentro amoroso con otro, indudablemente que las cosas tendrán que estar unidas. Podemos amar a mucha gente si nos los proponemos,
sobre todo, digamos, en forma extensiva, no solamente a los nuestros, sino también a otros que padecen, a otros que la pasan mal, a otros que podrían, digamos, esperar de nosotros un apapacho, un acogimiento, un consejo, una palabra de ánimo. Todas estas son posibilidades, digamos, del amor, y que en eso también está una erótica. Ahora, no es un erotismo que vaya directamente al encuentro propiamente del coito, pero sí las caricias, los besos, los abrazos, cuando acogemos a alguien que puede estar muy deprimido, que puede estar muy desolado. No olvidemos que todos esos también llevan un componente erótico, pero un componente erótico que no nos va a llevar a la cama, para decirlo, claro, digamos, claramente. Claro. Así que, pues, si usted nos escucha en Zacatecas y considera que precisa de una ayuda, considera que necesita de un oído, de una escucha profesional, puede llamar a los teléfonos que le hemos dado, al 01800-080-1060 o al 01800-509-8106 para hacer su cita allá en Zacatecas cuando los especialistas se trasladen a la ciudad a partir del día 3 de... No es cierto, a partir del fin de semana que está aquí. Exactamente. Del 29 de febrero, primero de marzo. Estos 2 días estarán los especialistas allá en Zacatecas, así que usted puede hacer su cita desde el día de hoy o a lo largo del día o a lo largo de la semana al 01800-509-8106. Nos acercamos al final del programa y quizá podríamos no hacer una conclusión definitiva, pero sí quizá hacer unas líneas que nos permitan ir atando los cabos de este tema. ¿Cómo identificar cuando precisamos de ayuda? Hombres, mujeres que en el asunto del amor y el deseo sexual sienten que hay algo que está desarreglado, algo que no se acomoda, que se sienten mal, infelices, insatisfechos. ¿Cuál es el foco amarillo, pues, que se puede ir prendiendo, doctora? Cuando el sujeto experimenta que no es amado por nadie. Y en eso no nos equivocamos. Aunque tenga muchas novias o muchos amantes. Claro, porque ya decíamos que eso sería ejercicio. Pero que los sujetos se hastían muy rápidamente de esa experiencia en donde no hay una relación amorosa, ¿sí? Lo voy a decir tal cual, pero los encuentros eróticos, las cogederas, digamos, habituales, de una manera compulsiva, puede dejar a los seres humanos verdaderamente en una experiencia de vacío atroz. Y que esto puede llevarlos a desencadenar inclusive situaciones de suicidio, puede llevarlos al alcoholismo, puede llevarlos a las toxicomanías. Es decir, no es sin efecto esta compulsión, digamos, erótica. Pero ¿qué pasa, doctora, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, de los adolescentes que recién inician una vida sexual y que este deseo, lo decíamos, está ahí floreciente y la experiencia amorosa se está también construyendo? ¿Qué pasa ahí en esos momentos? La actividad, digamos, erótica de los adolescentes tiene componentes muy particulares. Por ejemplo, el gusto de la versatilidad, ¿sí? Pero que en el adulto no tiene los mismos efectos ni las mismas consecuencias. El joven sabe que es joven. El joven sabe que no se le exige que tenga hijos y que se case y que haga un compromiso para toda la vida con alguien. Lo sabe perfectamente bien, sabe que es joven. Uh-huh. Entonces, lo que el adulto joven, estoy pensando, digamos, gente de 25 en adelante, ya no pueden seguir, digamos, en esta actividad sin efecto, sin trascendencia. Por supuesto que van a enfrentar decepciones amorosas o fama de mujeriego o de hombreriega, ¿verdad?, que no conviene, y entonces van siendo relegados, van siendo segregados en la sociedad. Nadie quiere, digamos, a un infiel para construir una relación amorosa. Nadie quiere a una mujer coqueta que coquetea con el uno y con el otro y que con cualquiera se va a la cama, como para establecer una relación amorosa. Entonces, como que los seres humanos en eso somos listos y inteligentes. Sabemos que una condición de amor es precisamente que yo sea para ti
la única y que tú seas para mí el único. ¿Qué hacer entonces en términos de cultura emocional? ¿Se acude o se participa de una cultura del cuidado emocional para prevenir ¡Ay, qué bien! que nos pase algo en relación con el amor y el deseo sexual? ¿O ya cuando nos pase vamos a buscar respuesta, ayuda, escucha profesional? Es siempre a posteriori, nunca es a priori. ¿Por qué? Porque tiene que haber la queja del sujeto, tiene que haber la experiencia de sufrimiento, tiene que haber esa situación de confusión, de intranquilidad, de lo que yo le decía. Hay mucha gente que sabe que nadie la ama. Esos tienen que llamar ya, es urgente. ¿Por qué? Porque hasta malos ciudadanos son. Sí. Claro, andan deprimidos, enojados, alterados, no duermen, tienen una intranquilidad permanente, son gente de ceño fruncido, inmediatamente se les registra con mal humor, con envidias, con agresividad. Todo eso es una carencia amorosa. Todo eso tiene que ver precisamente con la cultura del cuidado emocional y, como usted dice, si ellos han sentido de alguna manera esto, llamen ya, por favor, es de ya, no esperen más. ¿Por qué? Porque todo ese periodo en donde aplazamos el cuidado emocional, simple y sencillamente se convierte en una mala forma de vida. Ahora, finalmente, y en 30 segundos, doctor, si esto fuera posible. ¿Con la tos? Con la tos. Haga edición de su tos. Exacto. ¿Por qué una cultura del cuidado emocional si el deseo sexual es personal y el amor también es una creación personal? ¿No nos iguala una cultura del cuidado emocional? De ninguna manera, porque el cuidado emocional es uno por uno. No se trata de acudir con un psicoanalista para que nos enseñe o nos unifique o nos entrene a cómo ser felices. Más bien es, cada uno irá a hablar de su imposibilidad de haber encontrado hasta este momento de su vida, de haber podido construir las condiciones de su felicidad para poder construir aquellas que a él lo hagan feliz. Pero esto será uno por uno. Es decir, esto no va a uniformar a las gentes, no van a salir así como... Ya la receta 1, 2, 3. Exacto. Como sino bolillos, como bolillos, ¿no? O tortillas. Calientitos. Entonces, creo que el atender las emociones en este aspecto, como dice la doctora, es muy importante, porque muchas expresiones, que a veces incluso las mismas personas no se detectan como problemas amorosos, el mal humor, el fracaso en los estudios, en el trabajo, la imposibilidad de disfrutar de aquello que tiene a su alrededor, podemos decir que tiene un origen, en la gran mayoría de los casos, en un problema amoroso, es decir, en una imposibilidad de amar y de hacerse amar. Muy bien. Porque una cosa que sí debe quedar claro, el amor no está ahí tirado en la calle a ver quién lo recoge. Claro, es lo que decía. Cada uno tendrá que construirlo. Y además, no existe ni nadie sobre la tierra que sea amable. No. Como dice la canción, no somos moneditas de oro. ¿No? Nos vamos construyendo como amables. Más bien, cada uno tiene que hacerse amar por el otro. Muy Creo bien. que desde ahí las cosas cambiarían y, por supuesto, ¿quieren cambiarlo? Que consulten con un analista, que protejan, que cuiden su vida emocional. Perfecto. Pues hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy, con el ciclo de este mes que hemos dedicado al amor en Emocionarte. Nuestros especialistas estarán todavía media hora atendiendo sus teléfonos, la doctora Yasmín Miranda, la doctora Patricia Aguilar y el doctor Alejandro Simancas. Si usted llama desde Zacatecas al 01800 080 1060, 01800 080 1060, o bien en la Ciudad de México al 4155 1060. Muchas gracias, muchos saludos para Zacatecas. Nos encontramos la próxima semana en esta misma frecuencia, en este mismo espacio radiofónico, emocional y emocionante que estamos construyendo. Doctora Heiser, buenas tardes. Encantadísima, buenas Doctor tardes. Zárate, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes. La mejor obra del día es cuidar nuestras emociones con el poder de la palabra. Emocionarte.
es un programa de radioeducación que conducen Hilda Saray y los psicoanalistas Silvia Heiser y Román Zárate. Producción a cargo de Fructuoso López, Angélica Cortés, Roberto Hernández, Alejandra Gómez y Pita Cortés. 1060 AM.